Hoy preparé un pollo frito fácil y delicioso. Quédense a ver la receta porque van a ver qué fácil, qué rico y les va a encantar prepararlo. Hola, bienvenidos a mi canal El Sazón de Silvia. Pues ahora sí, vámonos a los ingredientes. No es necesario que anoten nada. Aquí abajo, en la descripción del video o al final de este, van a encontrar la lista para preparar este riquísimo y fácil pollo. Pues ahora sí, manos a la obra. Aquí tengo la pechuga de pollo, pesó 700 gramos, viene deshuesada y sin piel. Es una pechuga completa que la partieron en 4 partes, pero ustedes la pueden partir en cuadritos, en tiras, como ustedes la quieran presentar. Entonces lo primero que vamos a hacer es agregarle sal molida para que no les vayan a salir granitos de sal a la hora de estárselo consumiendo. Y vamos a agregarle por ambos lados la sal y la pimienta. Vamos a agregarle pimienta al gusto. Ya que agregamos sal y pimienta a la pechuga, vamos a dejarla unos 10-15 minutos para que vaya tomando el sabor a la sal, que se vaya marinando un poquito y regresamos. Lo tapamos y lo llevamos al refrigerador. Ya que dejamos reposar la pechuga 10-15 minutos, en un plato vamos a agregar harina y vamos a pasar la pechuga por que quede perfectamente cubierta. Aquí está una, y así vamos a hacer con los 4 pedazos de pechuga o pedacitos, lo que hayan decidido. Aquí está lista la pechuga, ya están todos los trozos enharinados. Ahora en un sartén vamos a agregar el aceite, vamos a agregarle esta tercera parte de la barra de mantequilla y aquí vamos a agregar a temperatura baja los trozos de pechuga. Los vamos a acomodar. Falta uno, ahorita que se empiece a reducir el tamaño lo voy a agregar también aquí. Y como los trozos están gruesos, vamos a dejarlos a temperatura baja, los vamos a tapar y vamos a dejar que se doren por un lado para voltearlos. Yo en un momentito voy a agregar el otro trozo de pechuga. La pechuga se estuvo dorando durante 10 minutos. Vamos a levantar la tapa y vamos a voltearlas. Y la vamos a dejar otros 10 minutos por el otro lado. Vean qué bonito color tiene, ya huele delicioso, la mantequilla le da un sabor riquísimo. Así, y las voy a volver a tapar. Dejé las pechugas otros 10 minutos por el lado que faltaba y ahora sí, ya están listas. Las vamos a retirar. Las vamos a dejar aquí y en este mismo sartén lo vamos a aprovechar con todo el sabor que quedó del pollo y de la harina y sal y pimienta, y ahí mismo vamos a agregar lo que es el ajo picado, vamos a dejarlo un poquito que vaya soltando su sabor. Despegamos lo que haya quedado aquí pegado, que le da mucho sabor a nuestra comida. Con cuidado de que el ajo no se queme para que no vaya a amargar la pechuga. Ya que empieza a soltar el aroma, vamos a agregarle la salsa de soya. Agregamos el vinagre, mezclamos un poquito. Vamos a agregar aquí también la miel de abeja. Y vamos a regresar las pechugas de pollo. Si se fijaron qué fácil es preparar este platillo, y lo podemos acompañar con un arroz blanco, con algunos vegetales hervidos y queda buenísimo. Agregamos la pechuga y vamos a darle aquí una vueltecita
para que tome el sabor de nuestra salsita. Vamos a dejar aquí estos trozos de pechuga poquito tiempo, unos 5 minutos, para que tome bien el sabor y las pechugas quedan listas. ¿Qué tal? ¿Se les antoja? Porque quedan riquísimas. Las pechugas ya están listas para disfrutarlas. Vean qué riquísimas se ven. Huelen delicioso y ya vieron qué práctico es prepararlas. Muchísimas gracias por haberse quedado a ver toda la receta. Se dieron cuenta que es facilísima prepararla, queda deliciosa y espero sus comentarios. Y pues también recuerden suscribirse a mi canal, El Sazón de Silvia, compartirlo con sus amigos y deditos arriba. Nos vemos en la próxima receta y yo voy a probar mi pollito. Está de lujo, prepárenla. Los ingredientes que necesitamos son 700 gramos de pechuga de pollo, así entera, media taza de harina de trigo, ocupamos una cucharada sopera de vinagre del que tengan en casa, 3 dientes de ajo picado, aceite 2 cucharadas soperas, miel cucharada y media, es miel de abeja, 3 cucharadas de salsa de soya, tengo aquí 2 trocitos de mantequilla, este es para guisar el pollo, es más o menos una tercera parte de la barra de mantequilla y este por si es necesario agregarle más. Sal y pimienta al gusto son todos los ingredientes, pues ahora sí, manos a la obra.